Entonces me dio las órdenes. Eran igualmente simples. Debía ocuparme de vigilar a la servidumbre, mientras repartía el vino y los aperitivos. Tenía que moverme entre los invitados y estar atento a las bandejas o a cualquier contratiempo. Él, el persa, estaría cerca y pendiente. No lo dudé. Y a una señal del tricliniarcha, los aperitivos aparecieron en el gran patio. Y las bandejas empezaron a circular entre los invitados. Había de todo. Recuerdo una especie de panqueque, similar al blini ruso, elaborado con harina de alforfón, levadura, leche, claras batidas y mantequilla. Los habían sumergido en una crema espesa, parecida a la esmetana. También vi canelones de hongos, espolvoreados con queso rallado, hígados de pollo, asados con mucha cebolla y pimienta, patas de vaca machacadas, a las que llamaban holodets, y trozos de carpa condimentados con jugo de limón. Las cabezas se las disputaban. No creo equivocarme si afirmo que, en aquellos momentos, en el patio a cielo abierto, podían estar reunidas más de 300 personas. Y fui caminando entre los invitados, aparentemente absorto en mi nuevo trabajo. Seguían los golpes en la puerta de entrada. Algunos de los esclavos armados montaban guardia en el túnel. Pero mi verdadero propósito era otro. Y fui acercándome al grupo en el que se hallaba el maestro. Eché una ojeada a las mujeres. Me llamó la atención un pequeño gran detalle. La señora era el centro de atención de la mayoría de las hebreas. Hablaba y gesticulaba, entusiasmada. Y todas, a su alrededor, parecían perplejas. Discutían entre ellas. Creí saber de qué hablaban. María había tardado poco en sacar el tema capital, el que verdaderamente interesaba a la mayor parte de los allí reunidos. Jesús de Nazaret, el Mesías prometido en más de 500 textos sagrados. Su hijo. Me hice con una de las bandejas y con dificultad fui abriéndome paso hasta llegar al centro, cerca del Galileo. De no haber sido por los entremeses, no hubiera llegado hasta él. Era increíble. Todos hablaban a la vez. Todos preguntaban lo mismo o parecido. Todos querían saber si aquel hombre era el anunciado por los profetas. Todos lo devoraban con la mirada. Lo recorrían de arriba abajo. Discutían entre ellos. Algunos, incluso, trataban de tocar sus vestiduras. Era la locura. Y Jesús, sin perder la alegría, cordial con todos, no sabía hacia dónde dirigir la mirada. Me di cuenta de que había comprendido la situación. Pero,
Sencillamente, estaba atrapado. No podía dar un paso. Me fijé en las tablas del suelo. Nos hallábamos encima del mikvé, la piscina central, y temí que se hundiera. Allí había demasiada gente, quizá 100 personas. Busqué a los discípulos con la mirada, pero no logré dar con ellos. Y los invitados, jóvenes, ancianos, ricos o menos ricos, continuaron asediando al maestro, siempre con la misma cuestión: ¿eres o no eres el Mesías anunciado? Jesús, con una paciencia infinita, no dejaba de sonreír y recibir las manos de aquellos que pretendían tocarle. Sus respuestas, sin embargo, fueron esquivas. En ningún momento hizo alusión a su condición de libertador o de hombre Dios. Había llegado su hora, como proclamaba la señora. No pude por menos que admirar, una vez más, aquel temple sosegado, amable y generoso. El maestro dejó de hacer. No podía evitarlo. Se hallaba en el ojo del huracán. Él lo sabía. Lo había aceptado. La expectación era total. Si he de ser sincero, en esos instantes nadie pensaba en la boda del hijo de Natán. Y los unos decían a los otros: ¿cuándo hará el prodigio que anuncian la madre y los hermanos? Obviamente, no se ponían de acuerdo. Unos aseguraban, de buena fuente, que lo haría antes de la ceremonia. Otros se inclinaban por la caída de la tarde, una vez concluido el ritual, y como lógico regalo de bodas. Oí de todo en aquel tumulto. Natán, que trataba de aproximarse al invitado de honor, porque en eso se había convertido Jesús de Nazaret, empujaba y maldecía, pero no lograba dar un paso. No se lo permitieron. Finalmente, distinguí a varios de los discípulos. Juan Zebedeo daba saltos en las proximidades, intentando averiguar si el maestro se hallaba en aquel grupo y el porqué de tanto disturbio. Cuando el Zebedeo y el resto comprobaron que, en efecto, el Hijo del Hombre era el centro de atención, sus caras fueron un poema. No daban crédito a lo que veían. La gente se arremolinaba alrededor del Galileo, como si fuera un héroe, o un líder, o un profeta. Era la primera vez que asistían a un acto público, en la compañía del maestro. Estaban asombrados. Después fueron pasando por los también lógicos sentimientos de satisfacción y de orgullo. Él los había admitido como discípulos. Fue más que un sueño para todos ellos. Apenas hacía 3 días que lo conocían o que se habían unido a él.
Atar, el persa, también brincaba por los alrededores, en un vano intento por aclarar lo que sucedía. Me hacía señas para que regresara con él. Imposible. Ni quería ni podía. Me dejé llevar por el momento, tal y como él me enseñó, y disfruté. La gente, gratamente sorprendida por la cordialidad y la prestancia de aquel hombre, bajó el tono de las preguntas y dedicó más atención a observar al presunto Mesías. Jesús lo percibió y, algo azorado, buscó una salida. No era fácil. Entonces, volviéndose hacia quien esto escribe, señaló la bandeja con los entremeses y, pícaro, preguntó: ¿me la prestas? Me apresuré a entregarle lo que quedaba de los hígados de pollo, y sonriente, se hizo con la bandeja de cobre, abriéndose paso entre los allí congregados. Me quedé con la boca abierta. Y cuando se distanciaba, se volvió hacia este explorador y, guiñándome un ojo, preguntó de nuevo: ¿es silbón carbonizado? Reparé en los hígados asados que habían sobrevivido, no muchos, y comprendí. Durante la estancia en el Monte Hermón, como se recordará, Eliseo y yo terminamos carbonizando uno de los dos patos o silbones con los que deseábamos celebrar la cena del 31 cumpleaños de Jesús de Nazaret. Así era el Hijo del Hombre. No sé cómo lo hizo, pero lo consiguió. Al poco se hallaba libre de apreturas. Tampoco duró mucho. Otros invitados terminaron rodeándolo y vuelta a empezar. Jesús no hizo un mal gesto. Al contrario, dejó que preguntaran, dejó que polemizaran entre ellos, dejó que le tocasen y que le besasen en las mejillas. Juan Zebedeo se acercó y me preguntó si todo aquello era real. Sonreí, complacido, y asentí. Era real, absolutamente real. Y pensé, pero tú no sabrás o no querrás contarlo tal y como está sucediendo. El nuevo grupo de invitados, como la primera vez, se entusiasmó. Jesús, efectivamente, era la estrella de la boda. Yo diría que mucho más que eso. Y se repitieron las preguntas y las exigencias y las esquivas respuestas por parte del Hijo del Hombre. Minutos después se las arreglaba de nuevo para abandonar a los que le atosigaban. Y fue en esos instantes cuando tuve la oportunidad de contemplar algo que empezó a disipar una de mis dudas respecto al comportamiento del Galileo en la vida de predicación. ¿Por qué Jesús se rodeaba siempre, en los momentos críticos, por Pedro, Juan y Santiago de Zebedeo? Fue algo que siempre me pregunté. ¿Era una cuestión de preferencia?
Esa idea nunca me gustó. Jesús no mostraba predilección por nadie. Los hombres, todos, eran iguales para él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aquellos 3 discípulos se hallaban cerca del Maestro en los momentos más complicados? Recordaba, por ejemplo, lo sucedido en el huerto de Getsemaní, poco antes del prendimiento. La respuesta estaba allí. Al lograr desembarazarse del segundo grupo, 3 de los discípulos, espontáneamente, lo rodearon y lo protegieron, tratando de evitar que la gente se echara sobre él. Esos hombres fueron los hermanos Zebedeo y Simón Pedro. Y actuaron muy bien, levantando un muro de hierro en torno a Jesús de Nazaret. El resto de los discípulos aplaudió la medida, y a partir de ese día, fueron estos 3 galileos los que permanecieron junto al Hijo del Hombre, más cerca que los demás. No hubo, por tanto, ningún sentimiento por parte del Maestro a la hora de disponer de estos 3 discípulos. Jesús no dijo nada. Se limitó a aceptar lo que parecía una medida prudente y de buena fe. Fue así como nació lo que hoy podríamos estimar como un cordón de seguridad en torno a Jesús de Nazaret. Sin proponérselo, Simón Pedro, Juan y Santiago de Zebedeo se convirtieron ese miércoles 27 de febrero en los guardaespaldas del Hijo del Hombre. Siglos después, esta cercanía sería pésimamente interpretada por los exégetas. Nos aproximábamos al mediodía y me sentí invadido por la confusión. Jesús continuaba acosado por otras gentes y por los mismos motivos. El trío de los Galileos hacía cuanto estaba en su mano para aislar al Maestro. ¿Qué debía hacer? Me dirigía ya a las cántaras y derramaba los memos en el agua. Esperaba. El vino tinto y la cerveza habían empezado a ser consumidos poco antes. Era prematuro. Tenía que sosegarme y estar atento. Esa era la clave. Permanecer vigilante. No necesité mucho tiempo para ratificar lo que acababa de pensar. El agua de las 6 tinajas había empezado a ser utilizada en las abluciones y en los lavados de las manos y de los pies de los invitados. Fue empleada una y otra vez, y repuesta por la servidumbre. Si hubiera vertido los memos, se habrían malogrado. Fue entonces cuando presté mayor atención a aquellos individuos. Los conocía de antiguo. Fueron parte importante en la decisión de matar al Maestro. Me caían muy mal, ¿a qué negarlo? Iban y venían desde el patio central y desde las galerías hasta la esquina de las cántaras. Eran inconfundibles. No consentían que los esclavos procedieran a lavarles las manos o los pies. Más aún, procuraban, por todos los medios, que los negros no los tocaran.
Cargaban sus propios casillos, envueltos en tela, y con ellos extraían el agua, evitando el roce con la piedra de las tinajas. El ir y venir de estos individuos, como digo, era constante. Cada vez que tocaban un manjar o una copa de vino regresaban a la esquina en cuestión y se afanaban en un nuevo lavado de manos. Era obsesivo. Eran los fariseos, también llamados santos o separados. Fariseo se derivaba del sustantivo arameo perichaya y a su vez, del verbo parach, separar. Otros aseguran que el término es persa, peruchí, debido a la similitud de la religión persa con algunas de las creencias de los santos y separados. Casi siempre vestían de negro, bien con largas túnicas o con una especie de levita, ajustada hasta la cintura, y faldones hasta los tobillos, con el borde delantero recto hasta las rodillas. Tenían por costumbre dejarse el pelo largo, con tirabuzones colgando junto a las sienes, uno a cada lado. Portaban guantes negros y medias, negras o blancas, según el grado. Los fariseos, en el tiempo de Jesús, se hallaban organizados en comunidades o fraternidades, a las que llamaban Jaburot. Para ingresar en ellas, debían ser probados durante un periodo que oscilaba alrededor de un año, a veces menos. Al ser aceptado, quedaba ligado por una serie de votos, a cual más complejo y secreto. En muchas ocasiones, como escribe Pablo de Tarso, la condición de fariseo era heredada de padres a hijos. Fariseo, hijo de fariseos. Se calcula que podían sumar más de 6.000 miembros, repartidos por el territorio de Israel y en la diáspora. Al ser admitido en la comunidad farisea, algunos las llamaban chabura. La familia entraba a formar parte, de forma automática, en las referidas hermandades. Fueron, justamente, las mujeres de los santos y separados las que más se distinguían en la exigencia del cumplimiento de la ley. Fueron ellas las que influyeron, y de qué forma, en la persecución y en la posterior condena del Hijo del Hombre. Fueron ellas, en suma, las que presionaron a sus maridos para que procedieran contra Jesús de Nazaret. Pero nada de esto fue registrado por los evangelistas. Por lo que pude averiguar, la casta de los fariseos se hallaba organizada en 4 grados. Cuanto más alto en la escala, más puro y más honorable a los ojos de los hombres y de Yahvé. No podían vender a nadie que no fuera santo y separado. El negocio, como siempre, quedaba entre ellos. Los del primer grado eran conocidos como Chaber o Ben Acheneset, hijo de unión. Se trataba de los fariseos ordinarios, la mayoría con la que tropezó Jesús a lo largo de su vida. Los 3 grados restantes eran designados con el nombre genérico de Tearot, purificaciones. El Chaber,
o fariseo común y corriente tenía la obligación de pagar el diezmo por todo lo que consumía y mantenerse puro, fuera como fuera. En este último capítulo, al que espero referirme más adelante, era fundamental que el fariseo no se mezclase jamás, bajo ningún concepto, con los llamados Am, Ha, Ares, el pueblo liso y llano. Eso significaba el peor de los pecados, es decir, la impureza total. Los Am, Ha, Ares, de los que ya he hablado en estos diarios, eran considerados incultos, ignorantes de la ley de Moisés y en consecuencia, en permanente pecado a los ojos de Dios. Lo peor es que, además de contaminarse con los Am, los fariseos de primer grado podían contagiar la impureza a sus hermanos de segundo grado, y estos, a su vez, a los de tercero, y estos, naturalmente, a los de cuarto grado. Como iremos viendo, aquello era una locura. Las mujeres de los santos y separados no pertenecían a ninguno de los grados de la hermandad farisea. Y a pesar de este racismo manifiesto, el pueblo judío los tenían en considerable estima. Nota del mayor, en el que se hallaban un sombrero en pico, igualmente negro y trabajado en terciopelo, remataba el atuendo. Las barbas eran consideradas consustanciales al carácter del fariseo. Muchos de los allí reunidos presentaban los rostros blanqueados con la harina. Era una señal de dedicación al estudio de la ley de Moisés. Con ello pretendían demostrar que su tiempo estaba consagrado a Yahvé. Ni siquiera les daba el sol. Presumían de ser los más piadosos, los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Tenían a gala ser los depositarios de la tradición oral, entregada, según ellos, a Moisés en el monte Sinaí por el mismísimo Yahvé. De ellos nació también, en buena medida, otro grupo que terminó distanciándose de los santos y separados, los llamados celotas, a los que me he referido en otras oportunidades. Los fariseos consideraban a los celotas como el ala caminante del fariseísmo, aunque, la verdad sea dicha, la expresión correcta sería la de brazo armado, de dicho fariseísmo. Los celotas, como dije, eran terroristas, asesinos y ladrones que pretendían la independencia de Israel. Dios, decían, es el único Señor, no Roma. En definitiva, los fariseos habían terminado constituyendo lo que hoy, en el siglo XX, llamaríamos una secta, aunque algunos exégetas no están de acuerdo con esta calificación. De forma muy simplificada, la historia de los fariseos es la siguiente. Todo empezó en el siglo II a.C. Israel formaba parte de la provincia romana de Siria
gobernada entonces por los Seleucidas, descendientes de Alejandro Magno. Hacia el año 199 antes de Jesucristo, el rey Antíoco III consolidó su poder militar y político en la referida provincia. Los judíos estaban obligados a pagar tributos y se vieron progresivamente invadidos por un afán helenista. Esto dividió a los judíos en dos facciones: los que rechazaban dicha helenización y los que intentaban contemporizar con ella. Y fue durante el reinado del tristemente célebre rey Antíoco Epifanes, cuando el precario equilibrio entre los judíos se desmoronó. Antíoco Epifanes prohibió muchas de las prácticas judías, entre otras, la circuncisión y el cumplimiento del sábado, y llegó a invadir el templo, contaminándolo. Los judíos terminaron sublevándose, y en el año 167 antes de Jesucristo, Matatías se alzó contra el tirano Antíoco IV Epífanes. Un año después, 166 antes de Jesucristo, Judas Macabeo, hijo de Matatías, reconquistó el templo y lo purificó. De ahí procede la fiesta de la Hanukkah, ya descrita. Años después, en el 134 antes de Jesucristo, Juan Hircano funda la dinastía Hasmonea. Fue un momento decisivo para la comunidad judía. Aquellas rebeliones y las victorias hicieron creer a los judíos que el Mesías prometido estaba al llegar. Pero la situación no terminó bien y regresaron las dictaduras, el descontento y las tensiones interiores. Fue entonces cuando aparecen los Hasidim, judíos piadosos, que se rebelaron contra los macabeos y que creían en la solución divina. Solo Yahvé podía traer el orden al pueblo elegido. Y nace así la literatura apocalíptica. Pero no todos los Hasidim estaban conformes con esta postura. Había judíos, igualmente piadosos, que consideraban que el hombre debía colaborar con Dios en la preparación del reino. Todo estaba en la ley, decían. Era cuestión de aplicarla. Y fue así como nació el grupo de los fariseos, los santos y separados. Nota del mayor. No eran sacerdotes, aunque muchos sacerdotes se sentían felices de pertenecer a las fraternidades de los santos y separados. Decían defender al pueblo, pero no era cierto. Lo despreciaban y procuraban mantenerse alejados de los Am, como ya he mencionado. Y citaban la tradición oral, Dem 2,3, para defender este distanciamiento del pueblo. Todo el que aspira a ser HBR, fariseo, no vende a un Am Ha Ares, frutos secos o frescos. No le compra frutos frescos. No entra en su casa como huésped y tampoco le acepta como huésped si lleva sus propias ropas. Las ropas de un Am, en definitiva, eran midrás,
impuras por presión. Para los HBR o haber, a los que también llamaban chaver, fariseos de primer grado. El pueblo sencillo, los am, era impuro por naturaleza, según la casta de los santos y separados. Tratar con ellos significaba ponerse a mal con Yahvé. Fue este otro motivo de escándalo entre los fariseos cuando vieron al maestro conviviendo con los pecadores, los am. Las disposiciones contra los am, ha, ares se contaban por cientos. Veamos un ejemplo, transmitido por Dios a Moisés, según la filosofía de los SS, santos y separados. Si la esposa de un haber deja que la esposa de un am muela en el molino de su casa, si el molino se para, la casa queda impura. Si ella sigue moliendo, solo queda impuro aquello que pueda tocar ella extendiendo la mano. Toch 7,4. Como ya expliqué, cuando alguien resulta contaminado por impureza, o creía estarlo, su obligación era presentar una ofrenda, obteniendo así el perdón de Dios por la culpa o la supuesta culpa. Eso, claro está, significaba dinero. Un dinero para el templo, en realidad para los sacerdotes. Y con los fariseos llegó también la adoración a la Torá oral, hasta la aparición de los santos y separados. El pueblo judío se guiaba por la Torá escrita, es decir, lo manifestado por Dios a Moisés. Dichas manifestaciones integran el Pentateuco, los 5 libros sagrados, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo fue puesto por escrito. Eran las escrituras sagradas, la ley. Pero los fariseos fueron más allá y estimaron que lo dicho por Yahvé a Moisés fue mucho más y mucho más complejo e importante que lo recogido en la Torá escrita. Fue así como nació la Torá oral. Miles de normas que, según los fariseos, constituían la correcta interpretación y el desarrollo último de la Torá escrita. El Pentateuco, en definitiva, según la filosofía farisaica, no era suficiente para servir a Yahvé. Esas normas complementarias procedían de los tiempos del exilio en Babilonia, 586 antes de Jesucristo, y fueron puestas al día por las siguientes generaciones. Para los fariseos, la Torá oral era más importante que la escrita. Esta fue una fuente de conflictos con otro de los grupos del judaísmo, los saduceos. La fidelidad a la Torá oral llevaba a las hermandades fariseas a toda clase de extravagancias. La Torá oral, decían, proporciona respuesta a cualquier orden de la vida diaria. No importaba cuál. Todo estaba en la ley. Ellos la llamaban la tradición de los padres, o halakha.
La Halajá, también conocida como la senda por la que transita Israel, abarcaba todos los aspectos imaginables sobre la conducta humana y contemplaba toda suerte de ritos, diezmos, pureza e impureza, oraciones, mandamientos, comportamiento durante el sábado, relaciones conyugales, fiestas de todo tipo y disposiciones legales, tanto en las leyes civiles como en los asuntos criminales. Los fariseos consideraban la Torá oral como el fundamento de la nación judía. Nadie podía ponerla en duda. Jesús, al defender el espíritu de la ley y no la letra, se convirtió en enemigo de la casta de los SS. Nota del mayor. En los tiempos del maestro podían sumarse 613 preceptos, 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos, con una constelación de subpreceptos. Todo un monumento jurídico que, según los SS, procedía directamente de Dios. Las ramificaciones de la llamada Torá oral eran tantas que el pueblo se veía incapacitado para cumplirlas. Ni siquiera los expertos, los escribas, estaban en condiciones de retener en la memoria semejante tela de araña jurídica. Era el pesado yugo al que haría alusión el Hijo del Hombre en varias ocasiones. La obsesión de los santos y separados con la Torá, la suya, la oral, era tal que defendían que el mundo había sido creado con el instrumento de dicha Torá oral. Pues bien, este era el gran tesoro de Israel, la ley. Dios les hizo depositarios de la gran joya. Por eso se consideraban superiores al resto de las naciones. La ley, decían, era la clara manifestación de la voluntad divina. Ellos, los judíos, eran los elegidos. Solo el cumplimiento estricto de la ley llevaba a la salvación, tanto individual como colectivamente. Y proclamaban que las guerras eran debidas a la exposición de la Torá por caminos no correspondientes a la Halajá. Y añadían: todo el que expone la escritura de manera no conforme a la Halajá no tiene parte en el mundo futuro. Fue así como nacieron los expertos en esos miles de disposiciones. Los escribas o doctores de la ley, a los que espero referirme más adelante. Y junto a la devoción por la ley, o como consecuencia de ella, los fariseos aparecían igualmente obsesionados con el pago del diezmo y con el mantenimiento de la pureza ritual, al precio que fuera. Debían pagar el 10% de cualquier cosa que pudieran poseer. No importaba lo insignificante que fuera. La situación, como se comprenderá, llevaba a extremos ridículos. Si compraban, por ejemplo, unos gramos de comino, la obligación era apartar el diezmo de esos gramos y reservarlo para el templo.
Hubo santos y separados que llegaron a plantearse el diezmo del aire que respiraban. Pero, ¿cómo hacerlo? Lo absurdo alcanzaba proporciones de pesadilla en lo que a la pureza ritual se refiere. Fue el capítulo que me desconcertó por completo. Los fariseos no podían tocar a los como ya expliqué, pero tampoco los cadáveres, ni a los animales muertos, y mucho menos a las menstruantes, o a las mujeres que acababan de dar a luz, o a los hombres sospechosos de tener flujo seminal. La relación de objetos impuros era interminable. Había profesiones contaminantes, como en el caso de los curtidores o de los bataneros, o de los recogedores de excrementos de perro. Las enfermedades también contaminaban, en especial los diferentes tipos de lepra. Los esputos resultaban puros o impuros, según quien los lanzara. ¿Y qué decir de los alimentos? Los fariseos, por precaución, jamás compraban a quien no fuera santo y separado. La obsesión por la pureza los arrastró a situaciones insospechadas, muy cerca del desequilibrio mental. He seleccionado algunos ejemplos que ilustran cuanto afirmo y que, verdaderamente, llevaron a los fariseos a una paranoia individual y colectiva. La citada tradición de los padres, recogida en lo que llaman Misná, en el capítulo titulado Toarot, purezas, reúne 253 disposiciones sobre la mencionada pureza ritual. Esas disposiciones, a su vez, se subdividen en decenas y decenas de normas de segundo y tercer orden. Lo dicho, una tela de araña imposible de retener. Veamos. La pureza podía ser originante, padre de la impureza, u originada, hijo de la impureza. Dentro de la impureza originada se distinguen hoy en día varios grados. Primer grado, impureza derivada por contacto con una impureza originante. Segundo grado, impureza derivada por contacto con una impureza de primer grado. Tercer grado, impureza derivada por contacto con una impureza de segundo grado. Cuarto grado, impureza derivada por contacto con una impureza de tercer grado. A las cosas no sagradas solo les afectaba el primer y el segundo grados. El cadáver de un hombre era el padre de los padres de la impureza. Todo era susceptible de ser impuro. Seres humanos, animales, alimentos, en el caso de que se humedecieran, enseres y, por supuesto, cadáveres. La transmisión podía llevarse a cabo por contacto, por el aire, por los líquidos, por los asientos, por las carretas, por las sillas de montar e incluso
a través de las sombras. La sombra proyectada por un cadáver, por ejemplo, contaminaba. Si un hombre experimentaba una eyaculación, la manta sobre la que caía el semen era impura. Si se había sentado sobre 10 mantas, las 10 quedaban impuras. Si alguien entraba en una casa en la que yacía un cadáver, esa persona quedaba contaminada de inmediato. Otros ejemplos. Si alguien hacía un vestido con una red de pescar, especialmente de la bolsa, era susceptible de impureza. La almohadilla de los cargadores era susceptible de impureza. Un bloque de madera pintado de rojo o de color azafrán, o si era pulido, era impuro. Una estera confeccionada con cañas, si se cruzan, era susceptible de impureza. Una caja situada en una casa en la que se encuentra un cadáver resulta impura si dispone de un orificio abierto de un palmo. Todos los objetos que se hallan cerca resultarán contaminados. Las focas son impuras porque toman refugio en tierra. No era ortodoxo confeccionar objetos con piel de foca. La vaina de la espada, la aljaba para las flechas o el estuche para guardar el maquillaje eran susceptibles de contraer impureza ritual. El arpa para el canto era impura. Si se trataba del arpa de los levitas, no era susceptible de impureza. Las tablas de los panaderos eran impuras. Si la tabla pertenecía a un particular, no era susceptible de impureza. Si éstas eran pintadas de rojo, sí lo eran. Si una llave tenía la forma de la letra griega gamma, no era impura. El resto sí. Las herraduras eran impuras. Las de corcho, en cambio, no lo eran. Un bastón con un clavo en la punta era impuro. Si se trataba de un adorno, no lo era. Si a un peine le faltaba un diente y se sustituía por uno de metal, resultaba impuro. Si a una aguja de saco se le rompía el ojo, quedaba impura. Si alguien depositaba una cosa junto a una persona ignorante, la cosa se consideraba impura. La lista, en fin, sería interminable. Nota del mayor. Recuerdo que me contaron el caso de un fariseo al que le fue amputada una mano. Pues bien, no permitió que su familia asistiera a la amputación, por miedo a que la mano muerta pudiera contaminarles. Otros llegaban al extremo de no construir una casa porque la soñaron durante el sagrado periodo del sábado. Los había que no confiaban las cartas a los mensajeros paganos para evitar que fueran repartidas en sábado. Y se hablaba entre los de los llamados fariseos chotet,
o memos, que se negaban a prestar auxilio a una persona que se estaba ahogando, precisamente porque se ahogaba en un día santo como era el sábado. Entre esos memos se hallaban también los que se negaban a mirar a las mujeres, porque eso podía contaminarles. Eran, en definitiva, hombres altaneros y vanidosos, pagados de sí mismos, que miraban por encima del hombro a los que no eran de la fraternidad. Su religiosidad quedó reducida a un pacto comercial con Yahvé. Dios les daba y ellos lo devolvían. Nada era gratuito. Jamás hacían nada por altruismo. Cuando llegue el momento, espero dedicar unas líneas a las célebres obras de caridad de los SS. Era un espectáculo. A la hora de entregar las limosnas, se hacían acompañar por otros fariseos que tocaban la campana o la trompeta, llamando así la atención del vecindario. Como decía el maestro, esos ya han obtenido su recompensa. Para los santos y separados, la caridad formaba parte de su filosofía y lo hacían no por piedad o por generosidad, sino porque creían que tales obras eran retribuidas a corto, medio o largo plazo por Yahvé. Sabían de la misericordia de Dios, pero ese perdón divino, decían, solo alcanzaba a los justos. Los pecadores no merecían de esa misericordia. Todo ello, como digo, los había convertido en seres vanidosos, que se consideraban por encima del resto de los mortales. Eran máquinas cumplidoras de una ley atosigante. Y empecé a comprender el porqué del odio hacia el Hijo del Hombre. En general, creían en la inmortalidad del alma, aunque solo la del justo pasaba a otro cuerpo. Las de los am y paganos en general iban a parar al centro de la tierra. Allí se consumían en el fuego eterno. Los cristianos, con el paso de los siglos, copiaron esta tradición farisea. Creían, por supuesto, en la reencarnación, aunque solo fuera por llevar la contraria a sus eternos enemigos, los saduceos, la casta de los terratenientes y de la aristocracia. Y defendían igualmente la existencia de ángeles y espíritus malignos. Se trataba de una clara influencia del mundo persa, en el que vivieron sus antepasados durante el exilio en Babilonia. Eran partidarios, casi fanáticos, del destino. Consideraban que el hombre se hallaba encadenado a él. El hombre debe hacer el bien, sentenciaban, pero es el destino quien lleva las riendas. En política intervenían, según, no se oponían abiertamente al invasor, como sucedía con los celotas, pero lo hacían si los gobernantes
no les permitían practicar lo que ellos consideraban su religión. Y no dudaban en comportarse como un partido político si la ley oral se veía amenazada. Si no era así, los santos y separados hacían la vista gorda o miraban hacia otro lado. Se proclamaban una hermandad al servicio de la Torá. Lo demás importaba poco. Había, por supuesto, otras corrientes en el seno de la gran comunidad farisaica. Algunos estimaban que todo debía ser filtrado a través de la religiosidad y pugnaban por llegar al poder. Solo así se establecería el reino, definitivamente. Otros, en cambio, se resignaban. Creían que Israel se hallaba sometida a Roma por culpa de los muchos pecados del pueblo judío. Yahvé los estaba castigando y era preciso tener paciencia y saber esperar. El dominio del invasor duraría lo que Dios quisiera. Esta fue una de las razones que animaron a los fariseos Sameas y Polión a acatar el reinado de Herodes el Grande, el odiado edomita. Y había quien se sublevaba contra todo lo anterior y hacía causa común con los escribas. El Mesías libertador estaba al llegar. Lo decía el signo de los tiempos. Israel no podía soportar a un rey extraño. Dios le había entregado la gran joya, la ley, y eso era incompatible con el dominio extranjero. Roma, sencillamente, era contraria a la Torá. Otros rechazaban al Mesías. La ley ya ha sido entregada, decían, y todo está en la ley. No debían esperar salvadores, ni Mesías, ni nuevos profetas. Esta actitud de muchos de los fariseos era conocida en aquel tiempo como la postura derásica, de la raíz hebrea de RSH, que significa estudio. Estos santos y separados se concentraban en el estudio de la ley, la voluntad de Dios y la voluntad para siempre. Nada ni nadie podía reemplazar el Midrash, el estudio o la búsqueda. Y repetían una y otra vez: el hombre ha sido creado para estudiar la ley. La Misná asegura que se necesitan 24 virtudes para ejercer el sacerdocio, 30 para ser rey y 48 para estudiar la ley. De ahí que los fariseos despreciaran a los Am, porque no se preocupaban del estudio de la Torá. Más aún, para demostrar que todo su tiempo estaba hipotecado en esa actitud derásica, los fariseos caminaban con prisas o a la carrera cuando se hallaban fuera de las sinagogas o de las casas de estudio. Nota del mayor. E invocaban el Deuteronomio 30,12. No está en el cielo la ley. La frase, supuestamente pronunciada por Moisés,
quería decir que todo fue entregado a los hombres. Nada quedaba por revelar. Todo, insistían, está en la ley oral y escrita. El Mesías era un cuento para viejas. Los escribas protestaban, y también un amplio sector de los SS. El Mesías prometido figuraba en la ley, y sumaban más de 500 citas sobre el particular. Algunas, eso sí, agarradas por los pelos. Por eso, al oír sobre un supuesto nuevo profeta en el Valle del Jordán, Yehohanan, y sobre la aparición del deseado Mesías, Jesús de Nazaret, se dieron especial prisa por ir a verlos y estudiarlos. Al Bautista no tardarían en rechazarlo, estimando que no se hallaba en su sano juicio. Respecto al Galileo, era pronto para juzgar. Acababan de conocerlo. No sabían cuál era su mensaje, ni qué pretendía. Yo, en cambio, al saber de ellos y de su forma de pensar y de actuar, y conocer la filosofía del maestro, sí empecé a darme cuenta de muchas cosas. Allí, en los fariseos, estaba la clave de lo que, en cuestión de 4 años, abril del 30, sería el fin de la vida terrenal del Hijo del Hombre. El hipotético lector de estas memorias ya habrá adivinado cuáles son mis pensamientos. No podemos engañarnos. La presencia de los fariseos en la boda de Caná no fue casual. Estaban allí, al igual que otros invitados, por amistad con las familias de los novios, por curiosidad y para informar. Algunos de aquellos sujetos, poco a poco, iría confirmándolo. Trabajaban como confidentes, primero de la hermandad farisea y después, o al mismo tiempo, del Gran Sanedrín de Jerusalén. El pueblo los llamaba Tor, bueyes, por su peligrosidad. Y no exageraban, tal y como tendría ocasión de comprobar. Muchos eran informantes también del tetrarca Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, que gobernaba las regiones de la Galilea y de la Perea. No estoy seguro, pero puede que trabajasen, incluso, para Roma. A los santos y separados les fascinaba el dinero. Caná, en suma, marcó el principio de una larga cadena de odios e incomprensiones por parte de los fariseos y de otros hacia aquel entrañable y especialísimo hombre. Pero me temo que no estoy siendo justo. Naturalmente, también había santos y separados, honrados, nobles y dispuestos a practicar el espíritu de la ley. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Hillel. El pueblo liso y llano sabía quiénes eran.
Trabajaban en lo suyo sin robar. Eran buenas personas. Buscaban la verdad, suponiendo que exista, y no hacían de menos a nadie. La propia tradición de los padres recogía una sabrosa lista con los tipos de fariseos que abundaban en aquel tiempo. Recuerdo los siguientes: los anchos de espalda, porque escriben sus buenas acciones en la espalda, para que todo el mundo pueda verlas. Los me sangra la cabeza, porque caminaban con los ojos bajos para no ver a las mujeres, y terminaban tropezando con los muros. Los rezagados, que buscaban cualquier excusa para no pagar. El memo, ya descrito. Los calculadores, así llamados porque tenían tantos méritos que se permitían varios pecados al día. Los escrupulosos, que veían pecados en todo y en todos. Los ahorradores, que solo buscaban aumentar sus méritos ante los demás. Y finalmente, los del amor, los auténticos, los que ajustaban la vida al servicio de los demás. Nota del mayor. Algunos de estos fariseos, como se verá más adelante, llegaron a ser amigos del maestro e incluso le auxiliaron en momentos críticos. Pero no adelantemos los acontecimientos. Había fariseos buenos, en el sentido literal de la palabra, pero eran pocos. La mayoría se comportaba como un rebaño. Eran gregarios, para lo bueno y para lo malo. Eran hipócritas, adoradores de la letra pequeña de la ley. Cuanto más pequeña, más fanáticos, vanidosos hasta tocar el cielo con la punta de los dedos, racistas sin remedio y desconfiados, incluso con Dios. Les importaba poco la supuesta vida futura o la inmortalidad del alma. Lo importante era el dinero, los primeros puestos en las fiestas y celebraciones, y las reverencias de los cuando pasaban entre ellos. Se consideraban santos, es decir, perfectos, y en consecuencia, superiores. Además, eran judíos, el pueblo elegido. En otras palabras, insoportables. Y entre los invitados reconocí también a los saduceos, la clase aristocrática, enemigos naturales de los fariseos, y a los escribas, aliados de los santos y separados, y a los sacerdotes, a cuál más corrupto, y a otros viejos conocidos. Pero de estos me ocuparé, espero, en su momento. Y hacia la sexta, 12 del mediodía, Natán se reunió con el persa cerca del túnel de acceso al gran patio central de la casona. Permanecí cerca. Seguían los golpes en la puerta de entrada.
Imaginé que se trataba de los mendigos. Natán y Fuego, el persa, dirigían las miradas hacia el portalón y discutían entre ellos. El maitre resumió la situación. Era absurdo seguir manteniendo cerrada la hacienda. Tarde o temprano entrarían. Natán maldecía y juraba por sus muertos que eso no sucedería. El afeminado se aburrió y exigió que el dueño tomara una decisión. Había dejado de nevar hacía tiempo y convenía aprovechar la bonanza. Era el momento de iniciar la ceremonia de la boda. Natán consultó el estado del cielo a través del tul violeta y verificó que las nubes seguían allí, con cara de panza de burra, amenazantes. El maestro y los invitados continuaban departiendo animadamente en las galerías o cruzaban por el patio. La servidumbre, bajo mi supuesta vigilancia, no había dejado de servir entremeses, vino y cerveza. Los fariseos, conforme consumían los manjares o el vino, acudían presurosos al rincón de las tinajas y procedían a las obligadas abluciones, una y otra vez, una y otra vez. Y el agua era repuesta hasta el borde. Todo, en principio, parecía discurrir con cierta normalidad. Pero no. Una vez más me equivocaba. El persa tuvo que someterse al criterio del dueño. Me hizo una señal para que le siguiera y nos perdimos por una de las 40 puertas que miraban a las galerías. Me explicó por el camino. El tosudo de Natán no daba su brazo a torcer. Los carros partirían de Zapiac, desde el flanco este de la casa. Absurdo, dijo. Y llevaba razón. Los que aguardaban en el exterior, los que golpeaban la puerta de entrada, se unirían a la comitiva en cuanto vieran los carros. Y se encogió de hombros. Aquello era el desastre. Manifestó. ¿Por qué no arrancar por la puerta principal, como manda la tradición? La servidumbre trabajó con eficiencia. Y al poco, frente al muro este de la casa, fue alineándose el sistema de transporte elegido para la primera parte del ritual. Conté 12 carros, del tipo Reda, de 4 ruedas, con una capacidad notable. Lo malo es que aparecían descubiertos. También se sumaron a los Redas otros carros menores, parecidos a los plaustrum romanos, provistos de asientos y de una barandilla protectora. Eran tirados por mulos, del tipo burdégano, cruce de caballo con burra. Eran animales altos, poderosos,
de grandes cabezas y orejas largas y puntiagudas. Tenían los ojos siempre espantados. La mayoría era negra. 3. Entre los 6 que tiraban de la primera carreta, eran de color bayo, con el blanco un poco desteñido. Todos fueron encascabelados. Los esclavos revisaron carros y animales y sustituyeron las flores caídas. La totalidad de los redas y plaustrum había sido engalanada con lirios azules, como los que colgaban en las paredes del patio. Todo traído, igualmente, del Valle del Jordán. El persa llevó a cabo un nuevo y exhaustivo examen de los vehículos, y una vez satisfecho, dio las órdenes oportunas. Minutos después, por uno de los portalones laterales, vimos aparecer a los invitados. Algunos caminaban con dificultad, debido a la alegría proporcionada por el vino. Y los siervos, aleccionados, fueron distribuyendo al personal entre los carruajes. Los fariseos no aceptaron compartir asiento en los carros. Lo prohibía la ley oral. Según el tratado Kelim de la ley oral, había 3 clases de carros para los fariseos. El que tiene la forma de un sillón y por tanto es susceptible de impureza de asiento. El que tiene la forma de lecho y es susceptible de la impureza de muerto. Y el de piedra, que está libre de toda impureza. Obviamente, era difícil encontrar carros fabricados en piedra. Nota del mayor. Y esperaron pacientemente, de pie, y formando una piña junto a la comitiva. Atar actuó con decisión. No cabía duda de que conocía el oficio de tricliniarcha. Situó a la familia del novio en el primer reda, el carro más importante. Faltaba el novio. Y Natán, maldiciendo, exigió a la servidumbre que fuera a buscarlo. Ticrá, la esposa, solicitó mesura. Era la boda de su hijo. Pero Natán siguió jurando, al tiempo que se ajustaba, nervioso, la kipá o solideo de las grandes celebraciones. Era una kipá especial, blanca, tejida en crochet, por cielo despejado, cuando era novia del dueño de la casa. Era la costumbre. La novia se lo regalaba al novio durante la ceremonia. Cuanto más negra fuera la kipá, más religioso era el judío que la recibía. En el caso de Natán, estaba claro. Ticrá era mucho más inteligente que su marido. La kipá era un símbolo para los judíos. Venía a recordar que el ser humano es finito y que existe
alguien superior por encima de él. La kipá significaba también que el portador acataba los mandamientos de Yahvé. Nota del mayor. Finalmente se presentó Joab, el novio. Estaba pálido y nervioso. Se disculpó como pudo y saltó a lo alto del carro. Vestía una larga túnica de seda en un azul profundo y se cubría con una capa o haba de color granate, a juego con las botas, regalo del persa. En la frente lucía una diadema de oro en la que se leía, en hebreo: soy de ella. Los ojos y los párpados aparecían maquillados en azul. El maestro, libre del acoso de los invitados, inspiró profundamente. Le vi explorar el cielo. Hacía frío. Era posible que volviera a nevar. Algunos hombres aprovecharon para orinar. Los discípulos, silenciosos, permanecieron cerca del Galileo. Nadie sabía dónde acomodarse. Y el persa se dirigió a Jesús. Era la primera vez que lo hacía. Natán lo reclamaba. Jesús fue invitado al carro de honor y a presidir la ceremonia de la búsqueda de la novia. Era todo un detalle. Y el Hijo del Hombre aceptó, dando las gracias a la familia. Y ocupó su puesto entre Natán y el novio. Los discípulos, desconcertados, siguieron cerca del Reda. El persa trató de que buscaran asiento en otros carros. Fue inútil. Nadie se movió. Seguirían a pie. El maestro de ceremonias olvidó el asunto. Consultó de nuevo con Natán y tras recibir la debida autorización, caminó hacia los músicos, ubicados por delante del carro de honor, y los animó a iniciar su trabajo. Fue así, al son de las flautas, de los tamboriles, de las arpas y de los panderos, como empezó oficialmente la boda de Joab y de Noemí, la célebre boda de Caná. La servidumbre que seguía al pie de los carros encendió más de 100 de antorchas, tal y como establecía la tradición, y fue repartiéndolas entre los invitados. Algunos de los borrachos intentaron hacerse con ellas, pero el resto lo impidió, muy sensatamente. Y la comitiva se puso en marcha. Quien esto escribe se situó muy cerca del Reda del novio, entre los discípulos, siempre atento al Hijo del Hombre. El persa, en esta oportunidad, no me dio ninguna orden.
debía permanecer a la vista. Eso fue todo. Y lo cumplí, por supuesto. Los discípulos, más animados, empezaron a conversar entre ellos. Y surgió el tema principal: el prodigio, o supuesto prodigio, que debía llevar a cabo el Galileo. Tampoco se ponían de acuerdo. No había sucedido nada de particular hasta esos momentos. Y algunos apuntaban: lo hará ahora, antes de llegar a la casa de la novia. Y aseguraban, convencidos: quizá abra los cielos y haga caer maná o sangre. Juan Zebedeo, que fue calentándose por momentos, fue más allá y advirtió a sus compañeros: hará caer oro. Su hermano Santiago se burló de él. Y también el oso. Esta era la mentalidad de aquellos hombres. Supuse que teníamos un largo trecho por delante. Ignoraba dónde vivía la novia. Esta parte de la ceremonia consistía en acompañar al novio hasta el lugar donde se encontraba Noemí. El novio la tomaba y regresaban juntos a la casa, es decir, a Zapiac. Meses atrás, la costumbre era un año antes, las familias se habían puesto de acuerdo y firmado un documento con las condiciones de la boda. Era el Kiduchín. Así se inauguraba el periodo de esponsales, previo a la boda. Durante ese año, la novia era la prometida. Las relaciones sexuales en ese tiempo de esponsales no estaban bien vistas, pero eran consentidas. Si nacía un hijo durante dicho periodo, era considerado legítimo. En la Ketubá, contrato matrimonial, el pago o dote por una viuda era de una mina, alrededor de 240 denarios de plata. El contrato era redactado en arameo y en él se fijaban también las obligaciones financieras del marido para con la o las esposas. Estaba permitida la poligamia y con la prole. Igualmente se especificaban las cantidades que la mujer debía percibir en caso de divorcio o de viudez. Una disposición del sabio Simeón ben Zetac hacia el 80 antes de Jesucristo establecía que los bienes del marido quedaban en garantía para el fiel cumplimiento de la Ketubá. Por supuesto, nadie lo cumplía. Desde el momento de la firma de la Ketubá, los bienes de la mujer pasaban a ser posesión del marido, que quedaba designado automáticamente heredero universal. Sin la firma de la Ketubá, la ley no reconocía los esponsales y tampoco la boda. Nota del mayor. En general,
Los novios no tenían ni arte ni parte en la ketubá, el contrato matrimonial propiamente dicho. El negocio lo arreglaban los padres o los representantes de los novios. Y se daba el caso de mujeres y hombres que conocían a su pareja por primera vez en el momento de la boda. El mohar, la dote, era uno de los capítulos más delicados. Debía ser satisfecho por el novio o por la familia del novio, al padre de la novia. El hecho de que la novia se casara representaba una pérdida económica para la familia, dado que, en teoría, la novia dejaba de ingresar dinero en la casa. Por lo general, si era virgen, el mohar se establecía en un mínimo de 200 denarios de plata. La virginidad nunca contaba en el caso del hombre. Así reza en el Génesis 34,12, en Primera Samuel 18,25 y en Éxodo 22,16. Además de la dote, el novio corría con otro gasto: el matan, una especie de bienes viudales que debían ser conservados para la viudez y que, generalmente, eran invertidos y negociados por el marido. La costumbre dictaba que la boda se celebrara en miércoles, en el caso de una doncella. Si el marido descubría que la mujer no era virgen, disponía de un día para reclamar ante el tribunal. Generalmente se reunían los lunes y los jueves. Si el matrimonio era con una viuda, la boda se celebraba en jueves. De esta forma, rezaba la ley: en caso de desacuerdo, el marido disponía de 3 días para gozar de ella. Era una sociedad ciertamente machista. La ley oral judía, en el capítulo llamado Kiddushin, esponsales, establecía que a la mujer se le podía conseguir de 3 maneras: por dinero, por documento y por la unión sexual. Ella, a su vez, lograba la independencia con el libelo de divorcio o por la muerte del marido. Era el hombre el que siempre tomaba la iniciativa, casándose por pasión, riqueza, honor o por la gloria de Dios. Así lo establecía la ley. En el primer supuesto, según el Deuteronomio 21,11, los hijos eran tercos y rebeldes. En el segundo resultaban interesados. Primero Samuel 2,36. Nota del mayor. Nos hallábamos, por tanto, en el final del periodo llamado Kiddushin, esponsales, y estábamos a punto de entrar en lo que denominaban Nisu'im, traslado de la mujer a la casa del novio. Pero antes iban a suceder otras cosas. Doblamos la esquina oeste de la casa y los vimos.
allí estaban, tal y como anunció el persa. Y al punto, nada más descubrir los carros, pícaros, mendigos, curiosos y quizá los invitados que habían llegado a la finca con retraso, se agitaron nerviosos y corrieron hacia la comitiva nupcial. Natán no supo qué hacer. El persa solicitó calma y parte de la servidumbre rodeó el primer reda. Las hachas fueron un aviso y todo prosiguió en paz. Los que esperaban frente a la puerta principal eran más de 300. De momento supieron comportarse. Se unieron a la caravana con aplausos, vítores y toda clase de exclamaciones en favor del novio. Y poco a poco fueron quedando atrás, mezclándose con los invitados que seguían el cortejo a pie. No supe qué pensar. En esos momentos éramos más de 800. Las invitaciones habían sido retiradas por la gente de Natán. ¿Cómo pretendían controlar a los que acababan de incorporarse a la comitiva? Y empecé a intuir por qué el vino del convite terminaría agotándose. Y entramos finalmente en el pueblo. Atar se apresuró a ponerse en cabeza. Animó a los músicos y terminó uniéndose a quien esto escribe. Las calles aparecían tan embarradas o más, como a primeras horas del día, cuando las crucé en dirección a la hacienda. Y los carros empezaron a cabecear y a atascarse en el lodo. Los esclavos golpeaban a los mulos y les gritaban o tiraban de ellos. El persa se la ingeniaba para estar en todas partes a la vez. Natán maldecía a cada golpe del reda. Jesús se mantenía tranquilo, sujeto, como podía, al respaldo del asiento. Los discípulos se detenían una y otra vez, evitaban los charcos, o colaboraban con los de las túnicas verdes en el arreo de las caballerías. Miré al cielo. Las nubes, espesas y cercanas, estaban queriendo decir algo, pero no supe leer. Y de pronto, por las puertas y ventanucos de las casas empezaron a surgir vecinos. Vitoreaban al novio. Algunos, subidos a los terrados, lanzaban pétalos de rosas de diferentes colores. El novio se ponía en pie, sujetaba con dificultad la diadema y saludaba, correspondiendo a las atenciones del vecindario. Natán no sonreía. Se limitaba a espiar a los de las terrazas y de vez en cuando cruzaba una mirada de complicidad con el maitre. Allí había algo raro. Al poco, al coincidir con el persa, Atar no pudo contenerse y explicó que todo estaba pactado.
Él mismo se ocupó de repartir monedas entre los vecinos y de saldar algunas deudas. La gente debía asomarse y colaborar. Y ya lo creo que lo hicieron, hasta que se produjo el desastre. No puedo estar seguro, pero una hora después de la partida desde Zapiac, hacia las 13 horas, los músicos se detuvieron y siguieron tocando, con más entusiasmo si cabe. Nos hallábamos al otro lado del pueblo, cerca del caserón de Meir, el Rofé. Estábamos frente a la casa de Noemí. El persa, por señas, indicó al novio que esperase. Y todos continuaron en el carro, a la expectativa. Frente a la casa en cuestión aparecían numerosos vecinos y amigas de la novia. Todos vestían de blanco y portaban lucernas encendidas. Algunos hombres sostenían antorchas, igualmente prendidas. Y los invitados, lentamente, fueron descendiendo de los reda y haciéndose un hueco en la calle. Pronto quedó colapsada. Y entre la alegría de las flautas y los suaves lamentos de las arpas, creí oír algunos lloros. Era la señal esperada por todos. Efectivamente, del interior de la casa procedía una serie de lamentos y de gemidos. Presté atención y deduje que se trataba de lloros y de gritos femeninos. Era la costumbre. La hija abandonaba la casa paterna y eso significaba desconsuelo. Tenían que llorar, y cuanto más alto y de forma más escandalosa, mejor que mejor. En muchas ocasiones, dependiendo del poder adquisitivo de la familia, se contrataban plañideras o lloronas profesionales que daban más empaque a la ceremonia. El persa dejó que los lloros se prolongaran 5 o 10 minutos. Era lo ideal. Entonces, situándose a la puerta de la casa, de espaldas a los carros, alzó los brazos y al instante volvió a bajarlos. Los músicos enmudecieron y también los llantos y los gritos de desesperación. Natán, el novio, la familia del novio y el maestro se habían puesto en pie. Todo estaba listo para recibir a Noemí, la novia. El tricliniarcha se dirigió entonces al reda y ayudó al novio a bajar. Al descender, la dichosa diadema se descolgó y fue a parar al barro. Un murmullo de desaprobación corrió entre los presentes. Aquel signo era un mal augurio. Y ya lo creo que lo fue. El persa se apresuró a rescatar y a limpiar la diadema y se la entregó al muchacho, indicándole por señas que no se preocupara.
Atar conocía el lenguaje de los signos que utilizaba el sordomudo. Verdaderamente era un hombre de mundo. Y todos procedieron a descender del reda de honor, rodeando al novio. El maestro parecía encantado. Estaba disfrutando. Y en eso se registró el primer relámpago. No sé cómo definirlo, pero utilizaré esa palabra, la más aproximada a la realidad. La descarga, o lo que fuera, se propagó entre las nubes, pero no oímos el correspondiente trueno. Las caballerías se mostraron inquietas. Los siervos tuvieron que sujetarlas y calmarlas. Miramos al cielo, pero no comprendimos. Las nubes, como dije, flotaban próximas al suelo y presentaban un aspecto poco conciliador. Eran negras y grises. Nadie las había invitado, pero allí estaban. Era extraño. Un relámpago sin trueno. Y se hizo un silencio tan elocuente y amenazador como la tormenta que, supuestamente, se nos venía encima. Pero el maestro de ceremonias no estaba dispuesto a que los cielos le arruinasen la boda. Hizo un gesto y los músicos acabaron con el abrumador silencio. La gente respiró, aliviada. No hubo tiempo para pensar en nada más. Allí estaba Noemí, resplandeciente. Se presentó en mitad de los invitados y los murmullos de admiración se propagaron como una ola. Era muy bella. Vestía una túnica hasta el suelo, de color marfil, con bordados de oro en las mangas. Entre los hilos de oro anidaban racimos de perlas negras. El persa, a nuestro regreso a la casa, me proporcionaría algunos interesantes detalles. Por ejemplo, las perlas fueron importadas directamente de lo que hoy conocemos como el Mar Amarillo, frente a las costas de China. La ropa interior era de seda. Portaba 2 pulseras de plata en cada brazo, de acuerdo con la tradición. Cada pulsera representaba un hijo. Noemí, según Atar, deseaba tener un máximo de 4. Los dedos aparecían repletos de anillos. No supe cuántos. A cada movimiento brillaban y deslumbraban. La novia lucía también un largo velo rojo, de gasa, que caía sobre los hombros, ocultando el rostro. Las amigas, en número de 10, la rodearon de inmediato y vigilaron sus respectivas lucernas. Traía mala suerte que se apagaran. Y el tricliniarcha, atento,
Ordenó silencio de nuevo. Los músicos obedecieron. El novio, entonces, siguiendo la costumbre, se aproximó a Noemí y retiró el velo. La gente volvió a cuchichear, gratamente sorprendida. La novia, en efecto, era y estaba bellísima. Presentaba unos cabellos negros, largos y sueltos, como correspondía a una virgen, con las puntas rizadas. Los ojos eran intensamente azules. Sobre la frente colgaban 2 hileras de monedas, denarios de plata, resplandecientes, regalo del novio. Era el Guazzari, y como digo, formaba parte del Matan, de exclusiva responsabilidad del futuro marido. Lucirlo en la boda daba prestigio y buena suerte. El rostro, casi el de una niña. Noemí no tendría más allá de 14 años. Había sido maquillado por las amigas que la acompañaban con las lámparas de aceite. Esa era la costumbre. Cada una se ocupaba de una zona de la cara. Los párpados resaltaban en un apenas insinuado turquesa. Los ojos fueron perfilados con puck y las mejillas, como los labios suavemente reforzados con ocre rojo. Un gran collar con cuentas de al-ámbar completaba los adornos. En el interior de cada pieza de resina se distinguía un insecto. Era la moda que hacía furor en aquel tiempo. La túnica fue ajustada con el obligado cinturón de lana de oveja en 2 colores, también prescritos por la tradición: rojo y negro. Se trataba de una costumbre procedente de Roma. El ceñidor quedaba sujeto por un doble nudo. Los romanos lo llamaban nodus herculeus, que sólo podía desatar el marido en la noche de bodas. El nodus herculeus había sido creado en memoria de Hércules, el gran héroe. Se decía que tuvo 60 hijos. Era otro símbolo de la fertilidad. Nota del mayor. Fue un momento emocionante y decisivo. La ceremonia llegaba a su fin.